Daniela García y mi compañera Michelle García reportándonos desde su noticiero favorito Ecomex, informándolos las 24 horas del día. El modelo económico hacia adentro es una política económica con bastante importancia a nivel latinoamericano. ¿Alguna vez escucharon de eso? Acompáñanos a descubrir un poco acerca de este modelo y sus principales etapas en México. Bueno, el modelo de crecimiento económico hacia adentro se dio desde 1940 hasta 1982. Esta fue una política económica que consistió en cambiar las economías de la región, basadas en exportación de materiales primas por economías con una sólida base industrial. Las etapas del modelo son 1. Crecimiento con inflación, que se dio desde 1940 hasta 1958. La segunda fue el desarrollo estabilizador, que se dio de 1958 a 1970. Y ya, última, la etapa de crisis y agotamiento, que se dio de 1970 a 1982. El modelo económico hacia adentro tiene grandes antecedentes, así como la crisis de los años de 1929 a 1933, abrupta caída del comercio internacional. También tenemos que los países desarrollados se cerraron a la importancia y los países de América Latina vieron reducidas sus exportaciones de productos primarios. Por efecto de la depresión, los precios de estos productos fueron a la baja. También sectores conectados con el mercado mundial, que incluye minería, agricultura, etc., se vieron muy afectados. Por último, el desempleo motivó a México a modificar sus políticas económicas. Así, las nuevas políticas económicas estaban orientadas a lograr un crecimiento hacia adentro. Nuestro país cambiará la estrategia por una nueva que preferenciaba el mercado interno y apoyaba un proceso de industrialización. Esta nueva política es conocida con varios nombres y entre ellos está crecimiento hacia adentro. México tuvo un periodo en el cual favoreció la población económicamente, el cual se dio a partir del 1940. México inició una etapa llamada el Milagro Mexicano, que se caracterizó por ser de un crecimiento sostenido y fue el cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. Se dio entre los años de 1940 y 1970, y en este periodo se crearon las instituciones políticas y sociales más importantes del país. Su máxima expresión fue en el desarrollo estabilizador, lo que demostró la estabilidad de México en la Segunda Guerra Mundial. México enviaba materias primas a los aliados y a cambio recibía maquinaria y tecnología. El milagro mexicano acabó con el inicio del gobierno de Luis Echeverría. Es bueno recordar que en los años 70 la economía mexicana entró en una profunda crisis que afectó todos los sectores, desde los más humildes agricultores y obreros hasta las grandes empresas industriales y los grandes bancos, así como al propio gobierno. Ustedes se preguntarán por qué sucedió esto, y según los economistas, sus principales causas fueron la agricultura mexicana, que dejó de producir suficientes alimentos para satisfacer la demanda de la población, porque los cultivadores no tenían la tecnología necesaria. También está que por lo mismo el gobierno pidió más y más préstamos para financiar sus gastos. Estos problemas hicieron que la inflación subiera en gran parte. Ante estas terribles crisis, el gobierno mexicano acudió a Fondo Monetario Internacional, el cual fue un organismo encargado de ayudar a los países en crisis. Por último, comentaremos acerca del movimiento estudiantil de 1968, el cual ayudó a que se decayera el modelo económico hacia adentro, lo cual trajo su fin. En julio de 1968 se inició una serie de manifestaciones y marchas estudiantiles que criticaban el autoritarismo del gobierno, apoyaban las protestas del mundo, pedían que se respetara la autonomía universitaria y exigían la libertad de los presos políticos. A los estudiantes del UNAM se le unieron los del Instituto Politécnico Nacional y todos los centros educativos de la Ciudad de México. Después, asociaciones de maestros y sindicatos se unieron hasta que se convirtió en un gran movimiento social. Con esto se formó el Consejo Nacional de Huelga, que empezó a sufrir una severa represión con la entrada del ejército. En ese momento se calcula que había una docena de muertos
y alrededor de 100 detenidos o desaparecidos. El 2 de octubre de ese año se convocó una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. El movimiento estaba ya declinando, con muchos de sus líderes encarcelados, pero el ambiente social seguía muy tenso. Ese día, un helicóptero de ejército mexicano lanza unas bengalas sobre la multitud. Con esta señal, militares, paramilitares y francotiradores abren fuego contra los 5,000 manifestantes, estudiantes en su mayoría. El número de muertos es desconocido hasta la fecha, pero se sitúa entre 300 y 500, con más de 2,000 detenidos. Este fue el final del movimiento estudiantil. Nosotros como estudiantes pensamos que México necesita estar más informado de lo que sucedió en su pasado para no volver a cometer sus mismos errores en un futuro. De igual manera, las personas al poder tienen que dejar de pensar que ellos tienen el completo control del país, porque solo el futuro de México está en nuestras manos, el pueblo.